Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok, rápidamente damos paso a la última presentación del día de hoy y es a cargo del doctor Fernando Montoya, quien nos va a presentar su trabajo. Todo listo. Sí, pues estamos listos. Vamos. Bueno, buenos días. De entrada, pues muchas gracias a los organizadores por permitirnos el espacio para poder presentar el trabajo. Entonces, trabajo en el laboratorio de imágenes y visión por computadora a cargo del doctor Corkidi. Y como saben, principalmente nuestra línea de investigación está en la microscopía 3D, analizando espermatozoides de algunas especies. El día de hoy les voy a presentar un problema que hemos llevado arrastrando durante 10 años y que estamos cerca de resolver, ¿no? Que estamos cerca de automatizar, que es la reconstrucción automática del flagelo del espermatozoide. Para ello, pues la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, ¿no? Que puede reconocer patrones muy complejos y eso facilita muchas veces la tarea de reconocimiento de muchas cosas, ¿no? En la vida. Entonces, bueno, esta historia, en nuestro sistema de estudio, son las células de espermatozoide. En este caso, trabajamos principalmente con humano. Ustedes saben que las células de espermatozoide son células flageladas y el flagelo del espermatozoide le permite moverse grandes distancias comparativamente respecto a su tamaño y cuyo propósito es transitar el tracto genital femenino para fecundar el óvulo, ¿vale? Es una célula súper importante para la reproducción. Y por esto es interesante estudiar los patrones de movimiento del flagelo y cómo es capaz de nadar, ¿no? En distintas condiciones. Antes, nada más, como que llamar su atención en este video. Si se dan cuenta, aunque se ve muy pixelado, déjenme- eso es por la resolución a la que lo comprimí. Eh, este flagelo está nadando libremente, ¿de acuerdo? Y aunque va cambiando de dirección, la estamos siguiendo, la estamos rastreando de manera automática, tanto en el eje XY como en el eje Z. Los detalles los voy a dar ahorita, pero este es un rastreo automático, en tiempo real, ¿vale? La historia de microscopía en 3D, a cargo del doctor Corkidi y los colaboradores, inició con un primer trabajo en el 2008, ¿vale? Em, para hacer microscopía en 3D, tuvieron la genial idea, ¿no? La brillante idea de a un microscopio adaptarle un piezoeléctrico entre el objetivo, que está aquí, el piezoeléctrico es este aparatito que vemos aquí, y el microscopio. Este piezoeléctrico básicamente lo que hace es cambiar la altura del plano focal de manera que la idea es que el piezoeléctrico sirve para poder subir y bajar el objetivo de manera controlada y de esa manera podemos controlar la altura del plano focal, ¿vale? A este grupo se le ocurrió hacer, mover el plano focal de manera periódica, subiendo y bajando con una cierta periodicidad que para este trabajo fue de 70 Hz. Y mientras el piezoeléctrico y el plano focal están subiendo y bajando, hay una cámara independiente que está tomando imágenes, que en este caso, si no mal recuerdo, está configurada para grabar a 5.600 imágenes por segundo. Entonces, mientras el piezoeléctrico y el plano focal están subiendo y está bajando, la cámara registra conjuntos, en la subida registra o guarda 30 imágenes y en la bajada igual. Ellos tuvieron la idea de, si consideramos que la velocidad de registro de la cámara y la velocidad de oscilación del piezoeléctrico son lo suficientemente rápidas con respecto al flagelo, podemos considerar que las imágenes de subida y las imágenes de subida forman un stack, una imagen volumétrica que registra lo que está pasando en un volumen determinado, ¿vale? Entonces, las subidas representarían, el conjunto de imágenes que se toma en la subida representa una imagen volumétrica, el conjunto de imágenes que se toma en la bajada representa una imagen volumétrica en el siguiente instante de tiempo, y así nos vamos de manera periódica. Entonces, con esta idea en mente,
lograron registrar la trayectoria de células de espermatozoide nadando libremente en el medio, donde observaron que las trayectorias de estas células que estaban nadando libremente eran helicoidales. Cuando las células estaban pegadas al objetivo del microscopio, las trayectorias eran circulares. Y aquí lo que les muestran estos videos, son las trayectorias, los datos experimentales de estas trayectorias, ¿vale? Cada uno de los colores de estos videos corresponde a una célula moviéndose en el medio. Aquí en el segundo video que les estoy mostrando, son células que estaban pegadas al objetivo y se puede ver claramente que las trayectorias son circulares, ¿vale? Ahora bien, aunque fue un avance muy importante, ¿no? Algo muy revolucionario en su momento, el detalle es que las trayectorias no nos dicen nada sobre el movimiento del flagelo, sobre cómo se está moviendo el flagelo. Entonces lo que se tuvo que hacer fue incrementar la magnificación para poder ver el movimiento del flagelo a detalle en esta microscopía de 3 dimensiones. Entonces estamos hablando que pasamos de un objetivo de 40 por 20 por a un objetivo de 60 por o 100 por en el mejor de los casos, ¿vale? Conforme en el momento en que se aumentó la magnificación del microscopio, surgieron dos problemas de manera inmediata. El primero fue que, a ver, caray, permítanme tantito, ya. El primer problema que surgió al cambiar la magnificación del microscopio fue que aumentamos la magnificación, pero se reduce el campo de visión del microscopio. Entonces las células que viajan alrededor de decenas de micras por segundo entraban al campo y salían de él en menos de 3 segundos. Entonces eso limitaba mucho el tiempo de registro. Por lo tanto, la solución en este caso era evidente y teníamos que seguirlas, ¿vale? Entonces, para seguirlas se nos ocurrió dos soluciones. La primera es, podemos seguirla a mano, ¿vale? Una persona se dedicaba, mientras explorábamos estos registros, una persona se dedicaba manualmente a seguirla y la otra controlaba toda la parte de los equipos. La segunda solución, que es mucho más complicada, pero mucho más elegante, era encontrar una manera de hacer un seguimiento en tiempo real en las 3 dimensiones. Y eso fue fue la manera en la que lo resolvimos finalmente. Entonces, lo que están viendo es un video de una célula que está nadando libremente. El punto rojo indica la posición de la cabeza con respecto al algoritmo que construimos. Y la del lado izquierdo pueden ver la trayectoria en el eje XY, ¿vale? La trayectoria completa. El punto representa la posición de la cabeza en el tiempo que estamos observando. Y el recuadro azul representa en todo momento el campo de visión del microscopio, de la cámara, lo que estamos viendo en la cámara. Entonces pueden ver que la trayectoria prácticamente es circular. Son círculos lo que está haciendo esta célula. El radio típicamente de estas trayectorias está en el orden de los milímetros. El diámetro, perdón, está en el orden de los milímetros. Y el periodo está alrededor de 30 segundos, ¿no? Medio minuto es más o menos lo que tarda en dar una célula una vuelta en este caso. En la parte de abajo vemos cómo evoluciona la altura como función del tiempo. Entonces, por eso podemos ver a la célula prácticamente en foco para todo momento, ¿vale? Este fue el primer problema que surgió y que pudimos resolver de manera prácticamente inmediata, ¿no? El segundo, bueno, una de las ventajas de rastrear en tiempo real de manera automática que tenemos sobre hacerlo manualmente es que podemos extraer de manera cuantitativa las trayectorias, de manera cuantitativa y muy precisa. Eso no lo podemos hacer de otra manera, ¿sale? El segundo problema fue el problema de reconstrucción del flagelo. Por reconstrucción lo que entendemos es decirle a una computadora, escribir un algoritmo que nos diga de la imagen que estamos observando, cuáles son los píxeles que contienen al flagelo, ¿vale? ¿Cuáles son las posiciones en la imagen que contienen información del flagelo?
Entonces la reconstrucción es sacar una lista de estos píxeles para poder después hacer una reconstrucción teórica de la forma y ver su evolución temporal. Esa es una de las aplicaciones que podemos obtener. Entonces la reconstrucción es muy difícil, hacer una reconstrucción en una computadora, porque contrario a nuestro cerebro es muy eficiente al detectar patrones. Si yo a todos les digo, ¿dónde está la cabeza del espermatozoide en esta imagen? Todos me van a señalar prácticamente el mismo punto. Pero si les digo, ¿en qué posición está la cabeza en esa imagen? El cerebro no tiene ni idea, ¿no? Si les pregunto a 10 personas cuánto mide el auditorio de esta pared, si le pregunto a 10 personas voy a obtener 10 respuestas distintas, porque el cerebro humano no está capacitado para medir distancias. Es muy eficiente midiendo patrones, pero no distancias. Contrario a la computadora es muy buena midiendo distancias, posiciones en el espacio, pero es muy complicado enseñarla a reconocer patrones. Aquí es donde entra la inteligencia artificial, esta herramienta que ha venido evolucionando en los últimos años, ¿no? Por eso decidimos atacar este problema usando redes neuronales. Ahora, ¿por qué automatizar? El problema, hay soluciones, ¿no? Y hay soluciones para hacer reconstrucciones desde hace muchos años. En particular, ahorita les voy a mostrar dos ejemplos. Pero estas soluciones o son algunas manuales o semiautomáticas. Siempre tiene que haber una persona trabajando atrás para hacer la reconstrucción de estos flagelos, en este caso. Y son muchas horas de tiempo que se invierten. eh, y queremos evitar esa parte, ¿no? Otra de las ventajas de poder automatizar este proceso sería que podemos incrementar la N, ¿no?, de nuestros análisis para tener conclusiones estadísticas más robustas. Entonces, el primer ejemplo que me gustaría mostrarles es un trabajo que salió publicado en el 2017. Este trabajo, trabajamos en fluorescencia y la idea era intentar observar oscilaciones de calcio intracelular en el flagelo y ver cómo se correlaciona con el batido flagelar. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo era hacer una comparación de estas medidas de correlación, tanto en 3 dimensiones y en 2 dimensiones, para ver si había diferencias significativas. Y si había diferencias, cuál era mejor, ¿no? Entonces, hicimos bastantes registros de células de espermatozoides nadando ¿cómo se llama? De espermatozoides en fluorescencia. Y bueno, en este video pueden ver dos células que están en el campo de visión. Una está nadando libremente, la otra está agarrada de la cabeza, y el código de colores en el flagelo indica la altura en la que está cada segmento del flagelo respecto a un cierto nivel de referencia. Las series de tiempo que están viendo aquí, las de arriba corresponden a las series de tiempo de la fluorescencia para cada una de las células, y abajo tenemos el batido flagelar. Logramos observar y concluir en este trabajo que efectivamente cuando uno observa los flujos de calcio internos en el flagelo, correlacionan con el batido flagelar, ¿vale? Esto era algo que ya se sospechaba, pero no se había medido, y menos en 3 dimensiones. La segunda conclusión fue que es mejor medir en 3 dimensiones, ¿vale? No voy a meterme en tantos detalles, sino porque el problema que queremos ver es lo de la reconstrucción. Y para la reconstrucción, fíjense, en este artículo, en un periodo de aproximadamente año y medio de trabajo entre la adquisición de los experimentos y el análisis de los datos, logramos capturar 17 células en fluorescencia, de las cuales se hacía un registro, un video, de aproximadamente máximo 3 segundos cada uno. Capturamos 300,000 imágenes que tuve que analizar prácticamente viendo una por una en cada una de esas imágenes dónde estaba enfocado el flagelo. Entonces era un trabajo manual que me tomó, bueno, aquí es una estimación muy burda, ¿no? Seguramente fue más tiempo, pero fueron 500 horas de trabajo, simplemente para hacer la reconstrucción de los flagelos y después medir las variables experimentales de interés. Entonces es un trabajo enorme, ¿no? Tener que hacer este preprocesamiento para después ya medir lo que estábamos interesados.
Para esa época, estamos hablando de 2017, ya había llegado el doctor Paul Hernández, que es un experto en la segmentación de estructuras tubulares, incluyendo el flagelo. Y para 2018, en 2017 ya estaba trabajando en una solución para pasar de un método manual a un método semiautomático. Entonces, para 2018 él ya lo había logrado y se publicó este trabajo, lo logramos publicar, y aceleró el proceso de reconstrucción en un factor de 10, ¿vale? Pasar del método manual a la reconstrucción semiautomática se hizo 10 veces más rápido. Para 2019 él estaba trabajando ya en métodos de reconstrucción semiautomáticos para campo claro también. Entonces, en 2019-2020 ya éramos capaces de hacer este proceso 10 veces más rápido. El problema es que, pues somos ambiciosos, ¿no? Pasamos de querer analizar 10, 20 células, a analizar 100, 150 células, 10 veces más células. Entonces, ese es el segundo ejemplo que me gustaría mostrarles. Alrededor del 2018, 2019, 2020, ¿cómo se hace esto? A ver, permítanme un momento. En estas fechas, 2018, 2019, 2020, lo que hicimos fue tratar de construir una base de datos en campo claro ahora para poder estudiar el batido del flagelo. La ventaja que tiene campo claro al analizar al hacer la reconstrucción del flagelo es que podemos ver podemos reconstruir el 80% del flagelo, contrario a la parte de fluorescencia. Desgraciadamente, cuando hablamos de fluorescencia, inclusive en el trabajo anterior, la señal, el coeficiente señal ruido es muy bajo. Y en este trabajo de fluorescencia solamente habíamos podido reconstruir el 30% del flagelo. Y nuestro análisis de correlación se limitó a esa sección. Otro de los problemas que teníamos en fluorescencia era que no podíamos ver células en campo nadando libremente. Esto porque los colorantes son muy tóxicos y cuando los iluminamos con el LED de excitación, su movimiento cesa alrededor de 5 o 6 segundos después de que los iluminamos. Entonces, decidimos pausar un momento la parte de fluorescencia, nos pasamos a campo claro, y ya con la solución de Paul, construimos una base de datos de 142 células, nadando libremente. Para esto se construyeron alrededor de 23,000 stacks, que son 23,000 imágenes volumétricas, 1 millón de imágenes en 2D, aproximadamente 300 gigas de información, y aunque tenemos una solución 10 veces más rápida, la reconstrucción del flagelo tomó alrededor de 1,5 2 años, ¿no? Ya que teníamos los experimentos, tuvimos que esperar 1,5 2 años para empezar a poder analizarlos y ver qué información contenían estas reconstrucciones. Entonces, es muy lento, ¿no? Es un proceso muy técnico, pero es necesario para poder hacer investigación en esta área. Entonces, lo ideal sería poder automatizarlo completamente. Bueno, siguieron pasando los años y ahora el sistema experimental actual que queremos, que estamos calibrando desde hace 3 años, consiste en hacer adquisiciones otra vez en 3D, pero de manera simultánea hacerlo en campo claro y en fluorescencia. Aquí lo que están viendo, el del lado izquierdo es el campo claro, para que se orienten, estas 4 células de aquí, son estas 4 células que ven aquí. Esto no lo podíamos hacer antes. Recientemente, inclusive este año, empezamos a hacer las primeras pruebas de este sistema. Y no lo podíamos hacer porque las cámaras con las que contábamos no daban la sensibilidad suficiente. Entonces tuvo que adquirir una nueva cámara para poder llevar a cabo estos experimentos. ¿De acuerdo? Hacerlo en campo claro y en fluorescencia al mismo tiempo estos registros tiene muchas ventajas. La primera es que podemos hacer un estudio más integral del movimiento del flagelo. Cuando hablamos de campo claro, ya les comenté que estudiar la reconstrucción del flagelo, su forma y su evolución en el tiempo, nos permitiría hacer análisis mecánico análisis mecánico y proponer modelos teóricos, ¿no?
que tienen como soluciones, ecuaciones de onda, soluciones de onda, que es básicamente cómo se comporta un poquito el flagelo. Entonces, la parte mecánica y teórica está incluida en campo claro. La parte biológica, ¿no? Ver la estructura, la maquinaria molecular, está embebida en la fluorescencia. Aquí es donde con el uso de colorantes, con el uso de fármacos, podemos modificar un poquito el comportamiento de las células y podemos inferir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, una de las ventajas es que podemos estudiar de manera más integral el flagelo. Las otras ventajas es que si hacemos la reconstrucción en campo claro del 80% del flagelo, podemos hacer una transformación de coordenadas y mandarlas a fluorescencia. De esa manera podemos estudiar el flagelo casi que de manera completa en fluorescencia. De hecho, aquí pueden ver que en esta imagen, ¿no?, es muy difícil identificar el flagelo de alguna de las células. Eso es porque la señal ruido, el coeficiente señal ruido es muy bajo. Entonces, bueno, la otra ventaja es que podemos ver células nadando libremente en el momento que entren en campo claro, en el campo de visión de campo claro, podemos prender el LED de excitación y podemos ver cómo nadan libremente en fluorescencia, que es algo que no podíamos hacer el año pasado, ¿no? Hace 2 años. Estamos avanzando en la configuración del sistema. Entonces, con esto, espero justificar, ¿no?, el por qué tenemos que hacer una reconstrucción automática del flagelo en 3 dimensiones. Bueno, en este video, cada uno de los conjuntos negros que van apareciendo aquí es la sección del flagelo que está enfocada para ese plano en particular, que corresponde a una altura particular de un plano focal, ¿vale? Ok. ¿Cómo lo paso? Ok. Entonces, ahorita estamos interesados en automatizar esta reconstrucción del flagelo. Tenemos 2 requisitos básicos. Uno es que la automatización sea completa. Es decir, una vez que le damos el enter al programa, no debe haber intervención humana, ¿no?, para que esto sea más rápido, lo más rápido posible. El segundo requisito es evitar el uso de GPU. ¿Por qué? Pues ustedes saben que los GPUs son extremadamente caros, ¿no? Es prohibitivo muchas veces para una persona, un estudiante, un investigador, comprar uno de estos equipos. Entonces, nuestra idea era poder hacer un programa que se puede ejecutar en computadoras ¿cómo se llama?, de gama media, ¿no?, de 10,000, 15,000, 20,000 pesos, y hacerlo, y hacer esta reconstrucción en un tiempo razonable. Las ventajas que tenemos es que pues liberamos a una persona de estar cientos de horas sentado haciendo clic en una solución semiautomática, y la otra, como les comenté, era aumentar la N de nuestros trabajos. En nuestro entorno de desarrollo puede ser el lenguaje de programación Java o Python. Incluimos también ImageJ, que es un programa para el análisis de imágenes muy conocido en biología, y ENCOC, que es nuestra biblioteca de inteligencia artificial, que es un tanto viejita, pero está muy optimizada para trabajar en CPU, ¿vale? Entonces, en lugar de GPU. Paraleliza en CPU toda la red neuronal. Entonces, con esto en mente, el proceso de automatización, ¿no?, del proceso de automatización para la reconstrucción del flagelo en 3D, tomamos una stack, una imagen tridimensional que pesa 30 megas, ¿no? Para minimizar los requisitos de memoria, hacemos una proyección en 2 dimensiones que incluye como una sombra del flagelo, ¿vale? Tenemos ahí la información del flagelo en el plano XY. Entrenamos una red neuronal que nos segmenta la imagen en 2D no la segmenta. La segmentación básicamente es decirle a una computadora, el proceso de segmentación básicamente es separar lo que es información de lo que no es. En este caso nos interesa detectar el flagelo, entonces pueden ver que nuestra red está funcionando bastante bien. Pasamos de esto a esto. Los píxeles blancos corresponden a píxeles que la red neuronal piensa que pertenecen al flagelo, y pues visualmente da una muy buena correlación. Ya con esta segmentación tomamos este conjunto de puntos, hacemos una aproximación polinomial
y obtenemos las coordenadas del flagelo en el plano XY, ¿vale? En el plano horizontal. Para recuperar la coordenada Z, nos regresamos a la imagen volumétrica y les digo, si lo pensamos como una sombra, ¿no? Nos paramos en un píxel que pertenece al flagelo, podemos voltear hacia arriba, que es básicamente lo que estamos haciendo para aproximar la Z, y ver dónde está el máximo, dónde está la altura del punto de mayor brillo, que pertenece al flagelo. Entonces, esa es una primera aproximación para calcular la altura, la tercera coordenada que nos hace falta. Lo que muestra aquí en esta línea verde y roja, la línea verde es la solución que programó Paul por allá del 2020, la solución semiautomática, que estamos tomando como el ground truth, y la solución roja es la solución que estamos obteniendo de nuestro proceso de automatización. Entonces, la primera aproximación de nuestra coordenada Z, esta es una vista lateral, ¿no? Donde se puede apreciar la Z. La primera aproximación que tenemos nos da una muy buena aproximación, sin embargo, sí hay píxeles que claramente no pertenecen al flagelo y que deseamos eliminar, ¿vale? Para ello construimos un filtro de ruido especial para este trabajo, que utiliza conceptos de promedio local y varianza local. Es muy sencillo, pero da muy buenos resultados. Eliminamos los píxeles que no pertenecen al flagelo. Nos quedamos con esta información, hacemos otra aproximación polinomial y obtenemos una reconstrucción completa en 3 dimensiones de lo que es el flagelo sin intervención de ningún tipo, ¿vale? Esto ya es automáticamente. Aquí pueden ver para un tiempo en particular, para una imagen volumétrica en particular, el plano XY y las vistas laterales. Entonces voy a hablar un poquito del entrenamiento de la red neuronal. Las redes neuronales necesitan ser entrenadas, son como máquinas de procesamiento de datos de propósitos generales. Pero antes de que haga lo que queremos, tenemos que entrenarlas. Estas redes que utilicé se llaman redes neuronales supervisadas. Entonces, básicamente, ¿no? En su forma más sencilla, el entrenamiento se hace con 2 conjuntos de puntos. Un conjunto de puntos va a ser la retroalimentación positiva, que va a ser la que va a contener la información de lo que queremos que detecte. El otro conjunto va a ser de retroalimentación negativa, que básicamente es lo que queremos que diga, no, esto no es flagelo, ¿vale? Entonces, para el conjunto de retroalimentación positiva, utilizamos las reconstrucciones que ya teníamos de la solución semiautomática. Entonces, en esta imagen, el conjunto de píxeles de retroalimentación positiva son los píxeles blancos que ven aquí, que son los que pertenecen al flagelo. Son los que se detectó con el método semiautomático que hizo Paul. Los puntos negros es el conjunto de puntos con retroalimentación negativa. Estos puntos los escogimos de manera aleatoria, usando un algoritmo, ¿no? Están lo suficientemente cerca del flagelo, pero no están sobre el flagelo, ¿vale? Entonces, con estos 2 conjuntos, con lo que vamos a alimentar la red para que aprenda, es con una subimagen de 19 por 19 píxeles. Como ejemplo, esta es una subimagen con la que estamos entrenando la red neuronal y esto es lo que vería la red neuronal, es la información que le estamos pasando a la red neuronal para que aprenda qué es flagelo y qué no, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo de retroalimentación negativa. Entonces, con este entrenamiento, que el entrenamiento en este caso duró de cerca de 10 minutos, es un entrenamiento relativamente rápido para los tiempos que se manejan en modelos muy grandes, y obtuvimos muy buenos resultados. A continuación les voy a mostrar un conjunto de imágenes donde se muestra el método semiautomático y sobrepuesto el método automático. ¿De acuerdo? Estos ya son datos que la red neuronal no vio, no son parte del entrenamiento. Son datos que para la red neuronal son completamente nuevos. Estamos obteniendo una muy buena aproximación. En la parte que traslapa casi siempre muy bien es la parte media. Perdón, aquí estamos viendo el plano XY y esta vista de acá y esta vista de acá son 2 vistas laterales, ortogonales, ¿vale? Entonces, la parte que casa casi siempre muy bien que traslapa muy bien es la parte media del flagelo y nos da problemas en las orillas, en la parte de la cabeza y en la parte de la cola,
tenemos diferencias que son significativas, ¿no? Pues tenemos un método que está completamente automatizado. Falta cuantificar bien la diferencia entre estos métodos, tomando como referencia al método semiautomático como ground truth. Falta hacer la cuantificación para ver cuál de los dos métodos funciona mejor. Pero en principio ya la automatización es un paso muy grande, ¿no? Para el análisis de los datos. Entonces, la intención es con el tiempo publicar este trabajo. Eh, las personas que colaboramos actualmente en este proyecto, pues ya conocen al doctor Corkidi, que es el jefe del laboratorio, doctor Darson, que tiene a cargo el laboratorio de fisiología del espermatozoide, Paul, que él es el experto, ¿no? En inteligencia artificial y en segmentación de estructuras tubulares, Andrés, ¿no? También el doctor Andrés, que está terminando su doctorado ahorita, él nos ayuda pues, a sincronizar todos los equipos que tiene este experimento. Dan, que ¿cómo se llama? Se llegó recientemente al laboratorio, es la última adquisición. Y pues bueno, nosotros somos los que estamos trabajando directamente en este proyecto. Como agradecimientos especiales, pues al Laboratorio de Fisiología del Espermatozoide de aquí del IBT, porque ellos nos facilitan toda la parte experimental, ¿no? Y bueno, pues gracias por su atención. Gracias, Fernando. Probablemente tenemos tiempo para una pregunta rápida. Con muchísimas gracias. Con los datos que presentaste, ¿tú piensas que el flagelo tiene zonas de rigidez distintas entre su... Debe tener. Lo que hemos visto es que hay partes que se curvan más que otras y son más anchas, entonces deben tener una rigidez distinta. Bueno, pues agradezco su presencia, agradezco su atención. Les recuerdo que mañana iniciamos a las 10 de la mañana. Buena tarde, chao.